Veamos por ejemplo esta propiedad. Si yo tomo un número complejo z, digamos a, b, y le calculo el módulo, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, y elevo al cuadrado, o sea, a cuadrado más b cuadrado, eso me da lo mismo que z por z conjugado. Sí, realmente es algo que se podría demostrar fácilmente, pero lo vamos a hacer acá. Y es rápido. Calculemos de acá y veamos si llegamos acá. Arrancamos de acá. Z por Z conjugado, hemos dicho, tomamos un complejo Z a B, lo multiplicamos por su conjugado A menos B, aplicamos la fórmula del producto que dice primera por primera, A por A cuadrado, menos, este menos es el de la fórmula del producto, y segunda por segunda, o sea, B por menos B, este menos es porque está acá. Y como parte imaginaria tenemos el producto cruzado parte real por parte imaginaria, A por menos B, más parte imaginaria por parte real, B por A, con el signo más. Por lo tanto, esto me da 0 y esto es nada más ni nada menos que A cuadrado más B cuadrado. O sea que el resultado de este producto de complejos es este complejo con parte real 0, o sea el número real A cuadrado más B cuadrado, que es justamente el módulo de Z al cuadrado. Así que no nos olvidemos entonces a partir de ahora de que si multiplicamos un complejo por su conjugado me da el módulo del complejo al cuadrado. Y fíjense que esta propiedad me va a permitir demostrar fácilmente esta propiedad, el hecho de que el módulo es distributivo respecto del producto. Podríamos hacerlo planteando un Z y un W genéricos, A1, B1, A2, B2, hacer las cuentas, verían que es bastante tedioso, cuando en realidad, aprovechando mejor lo que ya llevamos demostrado, lo hacemos en pocos renglones. Fíjense, voy a calcular el cuadrado de este número, o sea, en vez de arrancar de este número, voy a arrancar del cuadrado de este número, o sea, del módulo de Z por W, ese módulo elevado al cuadrado. Porque acá tengo una propiedad que me dice que eso es igual al producto del complejo argumento del módulo, todo Z por W, multiplicado por el conjugado de ese complejo. Es lo que dice esta propiedad aplicada a este complejo. Acá tengo un producto de dos números complejos asociados así, dos números complejos asociados así, el producto es asociativo y conmutativo, así que elimino los paréntesis, Z por W, y aplico la propiedad que tengo de hace un rato, que la conjugación es distributiva respecto del producto. Entonces esto, que era el conjugado de Z por W, es el conjugado de Z por el conjugado de W. Ahora cambio órdenes, totales conmutativo el producto, acá tengo puros productos, y asocio así Z por Z conjugado y W por W conjugado. Y aplico esta misma propiedad, pero de acá para acá. Es decir, Z por Z conjugado es módulo de Z al cuadrado. Por W al cuadrado, que es módulo de W al cuadrado. Como estos son números reales, por supuesto que la potenciación es distributiva. Así que esto es módulo de Z por módulo de W, todo eso al cuadrado. Así que fíjense lo que me dice esto. Que esto al cuadrado es igual a esto al cuadrado. Puedo cancelar los cuadrados ya que las bases son ambas números no negativos. Así que en definitiva me queda la propiedad que quería demostrar. Y podemos demostrar entonces que el módulo del inverso es igual al inverso del módulo de z. El módulo del inverso de z es igual al inverso del módulo de z, o sea que es como que el menos 1 este puede salir afuera. Recuerden, esto es el inverso de un complejo z, del complejo z. Y esto es el inverso de un número. Ese número es el módulo de z, justamente. Por supuesto que esto tiene sentido cuando z es distinto de 0, porque ya saben que no hay inverso para z igual a 0. ¿Cómo demostramos eso? Fácilmente, usando nuestras propiedades anteriores. Voy a arrancar de acá, pero lo voy a expandir para la izquierda y para la derecha.
Z por Z a la menos 1, su módulo, por esta propiedad que acabamos de ver que el módulo es distributivo respecto del producto, por un lado lo puedo escribir como igual a módulo de Z por el módulo de Z a la menos 1. Y por otro lado, por definición, Z por Z a la menos 1 es 1. Así que el módulo de Z por Z a la menos 1 es el módulo de 1, o sea 1. Así que fíjense que de acá tengo que módulo de Z por el módulo de Z a la menos 1 me da igual a 1. Por lo tanto, despejo y me queda que el módulo de Z a la menos 1 es 1 sobre el módulo de Z, o sea, el módulo de Z a la menos 1. Así con un rengloncito, y los invito a que hagan esto planteando que Z es el complejo A más BI. Se van a complicar un poquito más. Y una propiedad que es fundamental y que desde ya nos advierte que el hecho de tomar módulos no es distributivo respecto de la suma ni de la resta. Tenemos lo que se llama desigualdad triangular, que vamos a ver después por qué se llama así, pero que dice que el módulo de una suma es menor o igual que la suma de los módulos de los complejos individuales que están dentro de la suma, acá dentro del módulo. ¿Cómo demostramos eso? También acá sería bastante más difícil plantear que Z es A1B1, que W es A2B2 y hacer las cuentas, porque uno enseguida se enreda bastante. Pero con nuestra propiedad, o las propiedades que llevamos vistas, miren, observen esto. Vamos a arrancar de nuevo del cuadrado de esto. Así al estilo de como hicimos hace un rato. ¿Por qué? Porque el cuadrado de esto es el módulo, el cuadrado del módulo de un complejo. Recuerden que es igual al producto del complejo que está dentro del módulo por su conjugado. Y acá hago un poquito de álgebra. Aprovecho el hecho de que la conjugación es distributiva respecto de la suma. Al otro lo dejo como está. Aplico la propiedad distributiva, Z por Z conjugado, Z por W conjugado, W por Z conjugado, W por W conjugado. Ahora observen, Z por Z conjugado, por la propiedad de hace un rato, es el módulo de Z al cuadrado. Lo mismo que W por W conjugado es el módulo de W al cuadrado. A Z por W conjugado lo dejo como está. Y a esto lo voy a poner como, fíjense, de esta manera. Es decir, este número es igual al conjugado de Z por W conjugado. ¿Por qué esto? Simplemente porque acá tengo el conjugado de un producto que es igual al producto de los conjugados. Entonces me quedaría el conjugado de Z por el conjugado del conjugado de W. Es directo ver que la conjugación es involutiva, es decir, que el conjugado del conjugado es el propio W, y recuperaría justamente este término. O sea, este término es igual a este término. Y acá tengo, fíjense, Z por W conjugado es un complejo, y Z por W conjugado, el mismo complejo pero con el conjugado. O sea, acá tengo la suma de un número complejo y el conjugado de ese mismo número complejo. Recuerden que hemos dicho que la suma de un complejo y su conjugado es igual a 2 veces la parte real del complejo. Propiedad que hemos visto hace un rato y que ustedes van a hacer individualmente después en papel para chequear. En definitiva, esto queda como está, este módulo de W queda como está al cuadrado, y esto queda como igual a 2 veces la parte real del complejo Z por W conjugado. Pero cualquier número real, y esto, la parte real de cualquier complejo es un número real, así que este número real es menor o igual que su módulo, propiedad general de los números reales. Cualquier número real es menor o igual que su módulo, así que puedo plantear esta desigualdad. Sigo manteniendo módulo de Z al cuadrado y módulo de W al cuadrado, el 2, y este número que es menor o igual que su módulo. Ahora mantengo el módulo de Z al cuadrado, el módulo de W al cuadrado, el 2,
y el módulo de la parte real de cualquier complejo es menor o igual que el módulo de ese complejo. También lo hemos visto hace un ratito. Y ahora puedo aplicar distributividad. Mantengo esto, mantengo el tercer término y el 2 también lo mantengo y distribuyo el módulo en este producto. Módulo de Z, módulo de W conjugado. Pero ahora voy a aprovechar que el módulo del conjugado es igual al módulo de W. El módulo del conjugado de W es igual al módulo de W. Entonces me ha quedado, por supuesto, una expresión del tipo trinomio cuadrado perfecto, que sabemos que es módulo de Z más módulo de W al cuadrado. Entonces, en definitiva, tengo que esto es menor o igual que esto. Puedo cancelar los cuadrados, dado que tengo siempre números no negativos, por lo tanto, el módulo de Z más W es menor o igual que el módulo de Z más el módulo de W. Sale muy fácil o bastante más fácil. Prueben si quieren, hagan la prueba. Bajen hasta las coordenadas de Z y W y traten de demostrar esto. Y bueno, aclaro que si yo tengo dos complejos, la suma, el módulo de una suma de dos complejos es menor o igual que la suma de los módulos de los dos complejos. Si lo tengo con tres complejos, o sea, el módulo de una suma de tres complejos es menor o igual que la suma de los módulos de los tres complejos. Eso lo puedo ver asociando y aplicando dos veces esta propiedad. Y en general una simple inducción permite ver que el módulo de una suma de una cantidad finita de números complejos es menor o igual que la suma de los módulos de los respectivos complejos que intervienen en la suma. Y respecto de la resta, tampoco se da la igualdad. En general, hay casos en los que sí, igual que acá hay casos en los que sí, pero también tenemos una especie de variante de la propiedad triangular que dice que el módulo de una diferencia es mayor o igual que no solo que la diferencia de los módulos, sino que el módulo, es decir, acomode como acomode esto, lo mismo, eso no va a pasar, no va a ser mayor que esto. Ejercicio, porque esto se puede deducir en base a esto y así que se los dejo para que lo piensen y en todo caso en consultas después lo vemos. Bien. Y para terminar esta primera clase, fíjense que hasta ahora nosotros hemos visto solo, digamos, representaciones simbólicas y analíticas, digamos, de números complejos y nunca una gráfica cuando estamos tan acostumbrados a ver a los complejos en forma gráfica. Bueno, vamos a justificar por qué usamos la representación esa que posiblemente ustedes hayan visto en su contacto previo con los números complejos a través de un plano. Vamos a ver que efectivamente el conjunto de los números complejos con la operación de suma y con la operación de producto por un escalar real que vamos a definir acá, tiene estructura de espacio vectorial. Por supuesto que si yo quisiera definir lo que es el producto de un real por un complejo, ya sé que los reales son números complejos con parte imaginaria 0, así que definir el producto entre un escalar real y un número complejo no tiene, digamos, más sentido que hacerlo de esta manera, es decir, que el escalar por el complejo sea igual al escalar por la parte real, el escalar por la parte imaginaria. Es lo que la fórmula de multiplicación de complejos diría si esto a lambda lo ponemos como lambda 0 por el isomorfismo entre los complejos reales y los reales. O sea, esta fórmula, así definida, tiene pleno sentido y es plenamente compatible con el producto de complejos para el caso en que uno de ellos sea un número real. Así que con esta definición es de rutina chequear que se cumplen varias cosas entre el conjunto de los números complejos, la operación de suma de números complejos y el producto por escalar así definido. ¿Sí? En particular, para cualquier conjunto de tres complejos que yo agarre y parejita de números reales que yo seleccione, se cumplen estos axiomas que son que la suma es asociativa, que es conmutativa,
que hay un elemento neutro, que cada elemento tiene su inverso, bueno, propiedades todas que ya hemos visto. Y con respecto a esta nueva, entre comillas, operación, no es tan nueva porque en definitiva sabemos que esto se corresponde con la multiplicación de complejos y por lo tanto estos son casos particulares de multiplicaciones de complejos. Ya sabemos que es distributiva, sabemos que es distributiva así también, sabemos que es asociativa y sabemos que el 1, el neutro del producto, por supuesto el escalar 1 es el neutro del producto, así que 1, 0 por Z1 me da Z1. Por lo tanto, estos axiomas en realidad se cumplen con esta definición, pero son fácilmente demostrables sabiendo que a lambda lo puedo considerar como un complejo y todas estas son propiedades que ya tenemos. En definitiva, se cumplen los axiomas de espacio vectorial del conjunto de los complejos sobre el cuerpo de los reales. Así que me pregunto de qué dimensión será. Bueno, primero, puedo decir que es isomorfo a R2 simplemente por lo que ya sospechábamos. Si los complejos son pares ordenados, dijimos al principio que pareciera que C es otro nombre para R2. Bueno, en este sentido sí. O sea, C como espacio vectorial es isomorfo al espacio vectorial R2. La suma de hecho es la misma y el producto por escalar sabemos. Entonces, ¿de qué dimensión será? Justamente el isomorfismo es el que manda, por supuesto, a un complejo AB o A más BI al punto del plano, al punto de R2 AB. Así que es de dimensión 2, o sea, dado que hay isomorfismo, esto es un espacio vectorial de dimensión 2, por lo tanto esto es un espacio vectorial de dimensión 2 y por lo tanto quiere decir que una buena representación geométrica es a través de un plano. Cuando representemos a R2, como siempre vamos a seguir usando típicamente los ejes X, Y. Pero cuando representemos al plano complejo como el plano cartesiano, a los ejes les vamos a llamar al horizontal eje real, al vertical eje imaginario, por razones de que un complejo AB, que hemos dicho que se corresponde con el punto del plano AB, si yo tengo un complejo Z igual a A más BI o AB, por supuesto que la representación entonces es el punto de coordenadas AB como si fuera un punto de R2. Pero esto se llama eje real porque sobre él se representan las componentes reales y el eje imaginario sobre él se representa las partes imaginarias. También, digamos, dado que es un espacio vectorial el conjunto de los números complejos, una buena representación de un número complejo es un vector. Ese vector arranca en el origen y llega hasta el punto de coordenadas AB. Ese vector tiene, como todos los vectores, una longitud, una dirección, un sentido y convención. Vamos a representar en realidad a un número complejo, ya sea por este vector o por cualquier otro vector idéntico a este, pero trasladado. Por ejemplo, si eligiera este punto de origen y este punto de destino, basta que sean paralelos, que tengan la misma dirección y sentido y la misma magnitud, o sea, la misma longitud, vamos a convenir que representan el mismo número complejo. Eso va a ser útil y eso quiere decir que los vamos a ver a los complejos como vectores libres, es decir, aquellos en los que no importa el punto de aplicación. Cualquier complejo, cualquier flecha desde un punto x1 y 1 hasta un punto x2 y 2, cuya diferencia de coordenadas horizontales sea A y cuya diferencia de coordenadas verticales sea B, va a representar al mismo número complejo. La representación geométrica nos facilita imaginarnos un montón de operaciones, como por ejemplo la suma de dos números complejos
se hace con la ley del paralelogramo o la regla de dibujar un vector a continuación del otro de los que intervienen en la suma. O sea, si yo tengo dos números complejos z1 y z2, dibujo una copia de z2 en el extremo de z1 y el vector resultante que va desde el inicio de z1 hasta el final de esa copia de z2, ese es el complejo z1 más z2. Es fácil ver por qué esto ocurre. Supongan que z1 es a1b1, o sea que esta coordenada sería a1 y esta coordenada sería b1. Y para z2, que sea a2b2, esta proyección horizontal es a2 y esta proyección vertical es b2. Así que acá tengo a1 más a2, por lo tanto, este punto tiene coordenada a1 más a2. Y lo mismo con la coordenada vertical b1 más b2. Así que la suma de números complejos en forma geométrica es absolutamente fácil. Necesitamos transportador, dos escuadras para trazar paralelo y demás. Me gusta más un equivalente de esto, que es el dado por la regla del paralelogramo. Yo tengo los dos complejos z1 y z2. Entonces por el extremo de z1 trazo una copia del vector z2, por el extremo de z2 trazo una copia del vector z1, queda formado el paralelogramo. La diagonal que va desde el punto de concurrencia de z1 y z2 hasta el extremo opuesto de ese paralelogramo, ese es la suma. Lo bueno es que acá este paralelogramo también tiene otra diagonal y esa diagonal representa otra operación entre z1 y z2. ¿Cuál les parece que puede ser? Si quieren ponen pausa y piensan, se los digo ahora. Representa la diagonal, la puedo trazar como un complejo desde acá hasta acá o un vector desde acá hasta acá. Si hago el vector desde acá hasta acá, eso representa z1 menos z2. O sea, dados dos complejos z1 y z2, la diferencia z1 menos z2, y a los dos los dibujo concurrentemente, por ejemplo en el 0, la resta entre z1 y z2 es el vector que va desde el extremo de z2 hasta el extremo de z1. Simplemente hagamos la regla del paralelogramo, pero observemos lo siguiente. Si yo acá tengo z1 y digamos acá tengo z2, la definición de resta es que a z1 le tengo que sumar el opuesto de z2. ¿Dónde estará el opuesto de z2? Pues, como es natural pensar, es el opuesto por el vértice. ¿Por qué? Porque si z2 tiene coordenadas a2, b2, menos z2 tiene coordenadas menos a2, menos b2, o sea, una simetría respecto del origen de coordenadas. Y ahora cuando aplique la regla del paralelogramo, voy a tener, trazo los vectores como decimos que hay que hacerlo para la suma, y trazo desde el vector, desde el origen en este caso, hasta el otro extremo del paralelogramo y me queda, eso es el resultado de la suma de z1 más menos z2, que por construcción geométrica ven que es, y lo traslado es como tener este vector de acá. O sea que en el paralelogramo, dado z1 y z2, por el extremo de z1, copia de z2, por el extremo de z2, copia de z1. Las dos diagonales, una representa la suma y la otra representa la resta. Les dejo pensando, ¿dónde estará el conjugado de z? Bueno, no lo piensen tanto. El conjugado de z tiene igual parte real y parte imaginaria cambiada de signo, por lo tanto se trata de una reflexión respecto del eje real. Z conjugado es el reflejado del vector de z respecto del eje real. ¿Y dónde está z a la menos 1? Ese es un poquito más difícil, vamos a esperar un poquito más para ver dónde está z1. Vamos a incursionar por otras cuestiones antes de responder a ese tipo de preguntas.